La primera de estas escuelas sociológicas que se suele estudiar cuando entramos a sociología es la escuela funcionalista. El funcionalismo es una doctrina filosófica realmente que también se va a adentrar en los estudios psicológicos. Bueno, el funcionalismo existe casi en todos los estudios científicos de la humanidad. El funcionalismo, que fue abarcado con los estudios de Spencer y los estudios de Durkheim también, es una teoría sociológica que nos puede hacer mucho sentido ahora, pero que vamos a ver que eventualmente se va a caer. El funcionalismo lo que plantea es que la sociedad es un sistema conformado por subsistemas. Es como una red, donde cada una de esas estructuras del sistema grande, o sea, economía, familia, educación, seguridad, salud, las finanzas, o sea, cada una de esas estructuras conforma un sistema grande que llamamos sociedad. Entonces, es bien importante que Spencer, que fue uno de los propulsores de esta teoría, decía que las sociedades son como organismos vivos, que las estructuras funcionan entre sí. Fíjense la intención de aplicar el entendimiento científico, el entendimiento biológico sobre todo, a esta cuestión del estudio de las sociedades. O sea, hay una intención de convertir a una sociedad en una máquina, porque es la forma correcta de verlo si tú estás en el pensamiento científico. Entonces, como ya dije, esas estructuras que conforman esa sociedad grande siempre están en funcionamiento entre sí. O sea, la educación se relaciona con la seguridad, pero a la vez se relaciona con la salud, pero a la vez se relaciona con la educación, pero a la vez se relaciona con el sistema de finanzas del Estado. O sea, todas esas estructuras funcionan entre sí para ofrecer un funcionamiento óptimo de la sociedad. Ninguna está por encima de otra. O sea, los subsistemas se van adaptando poco a poco a los cambios unos con otros. Si algo cambia en el sistema de salud, poco a poco, ese cambio debe ser gradual, no debe ser repentino. Poco a poco las otras estructuras se van a ir adaptando. Es como un cuerpo humano, literalmente es como el cuerpo humano. Ellos presentan la sociedad como el cuerpo humano. Los cambios abruptos causan una disfunción en el sistema, lo ponen disfuncional. Por eso es que en un sistema funcionalista, en esta teoría funcionalista, se decía que los cambios no pueden ser abruptos, que no pueden ser, como dirían por ahí, de cantazo, porque si usted hace un cambio abrupto y de repente aniquila una de esas estructuras, el sistema se va a desbalancear y se podría hasta caer. Y muchos podemos entender que así funcionan las sociedades hoy en día, y es cierto. Lo que pasa es que la propuesta de esta gente era decir que la realidad sociológica de un grupo, de un país, de una nación, de un estado, de una sociedad, de una cultura, esa realidad social se construía a partir del funcionamiento óptimo de esa estructura. O sea, como la estructura está funcionando óptima o de manera óptima, todas sus subestructuras se están adaptando, ninguna manda más que otra, pues entonces lo que tenemos, lo que vemos, lo que observamos socialmente no es otra cosa que el resultado de ese funcionamiento óptimo, ideal diría yo, de las subestructuras. La sociedad tiende al orden y a la integración. La mayoría está de acuerdo en que el sistema, en un sistema de valores básicos, o sea, la mayoría como Estado, estamos de acuerdo en que hay un sistema de valores básicos que hay que respetar, seguir y cumplir, y la desviación de ese sistema, y volvemos a la curva de distribución normal, la desviación no es normal y es disfuncional. Por eso en un sistema funcionalista tenemos estructuras que se encargan de normalizar a las personas, ya sea a la cárcel, ya sean los hospitales psiquiátricos, ya sean los programas de reformar a las personas o de rehabilitarlos, de llevarlos a esa norma. Foucault, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, va a decir que incluso la psicología tiene una intención de normalizar a las personas, porque las personas que no están psicológicamente en el centro de esa curva necesitan llegar a ella. En otras palabras, una persona que tiene un diagnóstico grave de depresión no está normalizado y quiere vivir en esa normalidad. Y la psicología junto a la psiquiatría y un montón de ciencias más que se han vestido de ciencias normativas, o sea, de normalizar, para normalizar, lo que buscan es esa intención. Así que para saber cuáles son los componentes de ese subsistema y cómo funcionan, el señor Robert Merton va a hablar de cuáles son las funciones manifiestas y cuáles son las funciones latentes de cada una de esas estructuras. ¿Por qué? Porque él va a decir, fíjate, la escuela, por decir una estructura, la escuela, que pertenece al sistema de educación de un país,
tiene una intención manifiesta que es educar. Tiene una intención manifiesta que es educar, pero tiene una función latente. Y vean aquí los conceptos de manifiesto y latente, tal y como los decía Freud en el psicoanálisis. Manifiesto es lo que tú ves, latente es lo que está un poco oculto, pero que también está sucediendo. En ese sentido, la escuela, la función manifiesta es educar, pero latente es la de mantener al niño, básicamente cuidándolo durante 8 horas. O sea, hay 2 funciones o más en cada sistema, ¿ok? En el caso de la cárcel, hay una función que es privar, este es un ejemplo que yo doy mucho en las clases, privar a esas personas de la libertad, porque realmente la intención es que se les cohíba o se les corte la libertad para que no estén en la sociedad, o sea, para que no puedan seguir cometiendo o delinquiendo o cometiendo crímenes, rompiendo la ley. Pero hay una función latente, podríamos decir, que es de que pueda exculpar una pena. Claro, hay la función latente, y esto es otra de las cosas que toca Foucault cuando habla del aspecto de la criminología. Realmente una persona cumpliendo 50 años preso puede equiparar el crimen de matar a otra persona, digamos, o 99 años preso, o sea, o de robar. O sea, una cosa pesa lo mismo que la otra. Eso es un debate que podemos tocar en otro momento. No nos es pertinente tocarlo en esta clase, así que no lo vamos a tocar aquí, pero por ahí van las cosas. Ahora, este sistema funcionalista tiene varias críticas. Primero, se le critica porque es muy conservador, busca siempre conservar el sistema, y obviamente sabemos que en toda sociedad moderna hay una clase que está por encima, que casi siempre es la clase conservadora, que no permite ningún tipo de cambio abrupto, y esas clases casi siempre están conformadas por las élites. En el caso de la otra crítica, también se le dice que trata de mantener un status quo y no permite el cambio de esa estructura, y que por eso muchas veces se puede quedar en desventaja frente a otros países. Lo determinan como abstracto porque hablan de estructuras, hablan de funcionamiento como el cuerpo humano, pero son elementos abstractos, no entran en la médula de ver y entonces qué realmente es un sistema de educación. Y son alejadas del individuo porque realmente ven, como dije, las subestructuras no toman en cuenta las intenciones del individuo, sino que las intenciones de ese grupito que va a conformar un grupo mayor. Realmente la teoría funcionalista dentro de la sociología ya no es muy utilizada porque la misma historia nos ha dejado ver que las sociedades no funcionan en un orden entre sí. Las sociedades, muy por el contrario, rompen ese orden, están llevadas a romper ese orden. Eso es una de las cosas que va a proponer la próxima escuela sociológica, aunque no del todo, que tampoco va a ser aceptada por todo el mundo, pero va a proponer que este funcionamiento óptimo, tranquilo, no muy abrupto, realmente no es correcto, y que la realidad social no se construye desde ese funcionamiento óptimo. Se construye precisamente desde los conflictos que se crean en esa sociedad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase.